Lo primero, gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como veis, hoy estoy acompañado y él es David Rodríguez Lázaro, es el director del Centro de Patógenos Emergentes y Salud Global de la Universidad de Burgos, pero hoy está aquí realmente en calidad de director del proyecto que se está realizando a través del convenio que se firmó entre Aguas de Burgos y la Universidad de Burgos. Como ya sabéis, el pasado mes de noviembre echó a andar el convenio suscrito entre la Sociedad de Aguas y la UBU para analizar la evolución de distintos microorganismos patógenos en la ciudad de Burgos. Ya os informamos en su momento de que la función principal de este convenio era profundizar en la presencia y en la evolución de los agentes infecciosos en la población de la ciudad de Burgos. Y todo esto con un objetivo básico y primordial: promover el bienestar y la salud de las personas en la ciudad de Burgos. En este sentido, la vigilancia de la presencia de los agentes infecciosos en las aguas residuales nos permite conocer el estado sanitario de la población de la ciudad de Burgos de una manera anticipada, facilitando, por lo tanto, facilitando la toma de medidas de salud pública ágiles y proactivas, en este caso. Por lo tanto, la disponibilidad de estas herramientas que permiten la determinación temprana de la aparición de un problema infeccioso y que además lo hacen de forma global y no de forma individual, como puede ser cuando se realiza una PCR, es altamente beneficiosa para la población. Pasando ya un poco a lo que ha sido la actividad que se ha realizado en este convenio, deciros que desde el inicio de las actividades del convenio, firmado entre Aguas de Burgos y la UBU, se han realizado 7 tomas de muestras, en las que en cada una de ellas se han recogido 12 muestras, que representan de una manera significativa las diferentes áreas de la ciudad de Burgos. En cada una de esas muestras recogidas en este periodo se han analizado, como ya dijimos en la presentación del convenio, pues primero la presencia de los virus responsables de los principales problemas respiratorios, con especial incidencia, con un apartado especial en el SARS-CoV-2, es el agente que causa la COVID-19. Luego también la presencia de virus responsables de problemas digestivos, como norovirus, rotavirus o los virus de la hepatitis C. Y por último, también se ha analizado la presencia de bacterias relevantes para la salud pública, como la salmonela, la listeria o bacterias resistentes a los antibióticos, que en este último caso luego os explicará David un descubrimiento que se ha hecho gracias a estos análisis. En total, se han realizado casi 2.000 análisis y se están optimizando además nuevos métodos novedosos para realizar otros tipos de análisis que nos ofrezcan el seguimiento y la evolución de distintos tipos de bacterias resistentes a antibióticos en las aguas de Burgos. Esto, como os digo, es un poco el trabajo que se está haciendo de forma general, pero ya, si os parece, pasamos a daros los resultados que hemos obtenido en cada uno de los tipos de análisis que se han realizado. Si miramos primero el COVID-19, vemos que al analizar el seguimiento y la evolución del virus, se ha podido apreciar una evolución muy similar a la de la ola pandémica que hemos estado teniendo en las últimas semanas, meses. Haciendo la media de los valores de todos los puntos de muestreo, podemos observar un incremento con valores muy elevados hasta mediados de enero, en concreto hasta la fecha del 11 de enero. Y luego observamos un descenso paulatino que sigue hasta la misma semana pasada, que es el último análisis que se ha hecho, pero que todavía aún se mantiene en datos medio altos, muy parecidos a los de finales de noviembre del año pasado. Unido a todo esto, me parece importante señalar que con respecto a los casos confirmados con test de diagnóstico por la Junta de Castilla y León, y particularmente en la provincia de Burgos, la tendencia observada sigue el mismo patrón que los análisis de las aguas residuales. Esto, bueno, se puede ver en estos gráficos. No sé si vais a poder observar un poco. Se ve un poquito, quizá un poco mal, pero bueno, lo que quiero reflejar es que igual que el pico de la presencia del COVID en las aguas está a mediados de enero, igual el patrón es el mismo con el número de casos que se detectaron en Castilla y León. Esto nos dice que estos resultados nos confirman la validez del uso de los análisis de las aguas residuales como una herramienta de vigilancia, como decía anteriormente, de los agentes infecciosos, en concreto en este caso del SARS-CoV-2, y que nos van a servir para monitorizar de una manera pues, más rápida, más sencilla y más colectiva, no como decía anteriormente, de manera individual, sino de una manera global y colectiva, la presencia de estos virus. Después, el segundo grupo de virus que se analizan, como os comentaba antes, son los virus que causan los problemas digestivos. Aquí hay que decir que los que más problemas ocasionan en la Unión Europea son los norovirus, tanto de tipo 1 como de tipo 2,
pertenecientes a la familia de calicivirus. Y en este sentido, en Estados Unidos, por ejemplo, se puede decir que hay estudios que estiman que más del 60% de los problemas digestivos de carácter infeccioso son debidos a este tipo de virus, afectando a 1 de cada 6 personas a lo largo de las épocas invernales y repercutiendo a un nivel económico en más de 2.000 millones de dólares anuales. En Europa las cifras son muy parecidas, así que pues, imaginaros lo importante que es poder controlar estas infecciones. En este caso, si no me corrige David, pues es lo importante que es poder controlar estas infecciones. Y bueno, aquí yo ya le doy paso, que estos ya son temas más específicos que puede él comentar de una manera mucho mejor que yo, la presencia de estos virus que causan problemas digestivos. Bien, aquí sí lo que habría que señalar es que si algo tiene de particular este convenio o este trabajo que estamos realizando de manera conjunta, Aguas de Burgos y la Universidad de Burgos, es, digamos, la novedad. Cómo podemos comparar los resultados de SARS-CoV-2 con otras ciudades o con los datos de pacientes o de test realizados, cuando nos enfrentamos a los datos de virus entéricos o agentes infecciosos de carácter entérico que producen problemas, trastornos digestivos, no existen datos tanto ni clínicos, desde luego, y particularmente no existen estudios similares como los que estamos realizando actualmente en otro municipio a nivel nacional. Entonces, hay que poner esto en contexto y tener en cuenta, por tanto, que la inmensa mayoría de los patógenos, aunque producen problemas muy serios, como bien ha indicado Miguel, con gran incidencia económica, muchos de ellos no son de declaración obligatoria y pasan desapercibidos a nivel clínico o a nivel asistencial. Entonces, nosotros nos hemos centrado en una serie de grupos de virus entéricos, particularmente los más relevantes como los norovirus, y hemos comprobado que sorprendentemente, o no sorprendente, interesantemente, el norovirus del tipo 1 se ha comportado básicamente igual que SARS-CoV-2. De hecho, de los 7 puntos de análisis que hemos realizado, en 4 de ellos los recuentos, los números de virus entéricos, norovirus tipo 1 y SARS-CoV-2 eran exactamente los mismos. Mientras tanto, vimos el norovirus tipo 2, que es el más prevalente en nuestra latitud, en Europa y particularmente en España, números mucho más elevados, llegando a un pico también justo después de Navidades. Y hemos observado que después de un descenso hasta febrero, hemos comprobado un incremento significativo a partir de los puntos de muestreo de febrero. Podemos aquí especular o lanzar una hipótesis que eso puede estar relacionado con pues la relajación del uso de la mascarilla y otras medidas de contención social. Por otro lado, también analizamos otro tipo de virus muy importante, sobre todo en la población infantil, como son los rotavirus, y comprobamos un elevado recuento de los mismos, con también un momento o un pico justo después de las Navidades y un descenso a partir de entonces, volviendo a aparecer también un incremento a partir del mes de febrero, que puede estar asociado también posiblemente a lo que he comentado antes o a la vuelta a las clases. Y finalmente también hemos estado probando, analizando diferentes virus que provocan trastornos digestivos, pero no de vómitos y diarrea, sino particularmente de problemas hepáticos, de hepatitis. Y hemos comprobado que el virus de la hepatitis A, que es el segundo virus más prevalente en el marco de la Unión Europea, no estaba presente en ninguna de las muestras analizadas, y el otro virus que provoca hepatitis, que provoca hepatitis, que es el virus de la hepatitis C, únicamente fue positivo en el 12% de las muestras, es decir, fue encontrado en muy poco, en un porcentaje muy pequeño de las muestras. Y finalmente nos hemos centrado también, dejando los virus, en estudiar diferentes patógenos de carácter bacteriano y poniendo especial énfasis en las bacterias multiresistentes a los antibióticos. Las bacterias multiresistentes, el problema de las infecciones asociadas a este tipo de microorganismos es lo que en muchos ámbitos se denomina la pandemia silenciosa. Y la Organización Mundial de la Salud y algún estudio encargado por la misma ha estimado que si no realizamos nada antes de que lleguemos al 2030, será la principal causa de mortalidad en el mundo por encima del cáncer, provocando un número de fallecimientos en torno a 10 millones
millones de carácter anual en el mundo. Entonces, nosotros lo que hemos empezado es a poner a punto metodología, porque no hay metodología desarrollada para la vigilancia de este tipo de patógenos, y los primeros estudios que hemos iniciado, lo que, para nuestra sorpresa, encontramos una nueva bacteria que, que hemos denominado como Staphylococcus burgalensis, porque la hemos aislado de una muestra de nuestra ciudad. Pero lo que nos sorprendió muchísimo es que, aunque está ligeramente emparentada con las bacterias más prevalentes que provocan de una manera más frecuente infecciones en el ámbito hospitalario, realmente no, obviamente no estaba descrita porque no se había visto antes, pero comparte con ella los mecanismos para, digamos, ser resistente a los diferentes antibióticos. Con lo cual, esto pone de manifiesto dos cosas. En primer lugar, que la vigilancia a nivel comunitario, utilizando aguas residuales, nos va a poner de manifiesto la presencia de nuevos peligros, en este caso una nueva bacteria asociada a resistencia a antimicrobianos. Y por otro lado, que es lo que es muy importante, que este es un problema ya establecido fuera del ámbito hospitalario y que está circulando muchas veces desapercibido, como en este caso en la sociedad. Y eso pone en valor de nuevo ese tipo de investigaciones. Hemos comprobado en el caso de SARS-CoV-2, como bien ha indicado Miguel, que hay una correlación muy elevada, muy adecuada entre los valores observados en los test realizados en Castilla y León, y en particular en la provincia y la ciudad de Burgos, con los resultados que hemos obtenido en las aguas residuales, con la diferencia fundamental que estos tipos de análisis se realizan de una manera incruenta, no necesitamos molestar a pacientes y nos dan una imagen global sin el sesgo de las personas analizadas, y además en muchos de los casos, como hemos podido ver, ligeramente previo. Entonces, es una buena herramienta para hacer una vigilancia, y además nos va a permitir conocer problemas, como en el caso de la bacteria multiresistente que hemos encontrado por primera vez en nuestra ciudad. Nos va a poder permitir conocer problemas o peligros que están enmascarados o están todavía sin conocer. Con lo cual, este tipo de herramientas y este tipo de estudios pueden facilitar las medidas de actuación proactivas en salud pública por parte de las autoridades sanitarias pertinentes. Pues muchas gracias, David. Estamos a vuestra disposición si queréis realizar algún tipo de pregunta. Muchas gracias a ambos. Creo que hay algún compañero en sala, así que les damos turno a ellos, y os recuerdo que tenemos también abierto el chat. Una vez que se ha descubierto la presencia de una bacteria desconocida hasta la fecha, ¿esa información forma parte de lo cotidiano o a partir de ahora se pone conocimiento de alguien, o qué se puede hacer de la información que ha sido descubierta? Hombre, en primer lugar, lo que pone de manifiesto es que, como muchos ya conocemos, existe un gran desconocimiento en la problemática de la resistencia a antimicrobianos. A diferencia de lo que pasa entre nosotros, el material genético entre las bacterias se comparte más fácilmente, de una manera horizontal, entre vecinos, no solo entre familiares o entre padres e hijos. Entonces, esta información es muy relevante para conocer cuál es la aproximación terapéutica que tendríamos que hacer. Entonces, esta información, en primer lugar, en el marco del convenio, ha sido informada a Aguas de Burgos, y posteriormente, aparte de informar a la comunidad científica, se dará la información pertinente a las autoridades sanitarias. Por aquí, Cadena Ser pregunta qué prevalencia presenta la bacteria, esta nueva bacteria identificada en los análisis. Bueno, prevalencia la hemos encontrado, es decir, es algo, hay que tener en cuenta que aquí la diferencia, cuando hablamos de prevalencia, es generalmente suelen considerar cuál es el número de pacientes afectados por un problema determinado, es decir, una tasa que analiza enfermos con respecto a la población general. Aquí nuestra aproximación es diferente, es decir, lo que hemos estado haciendo es buscar en heces, o sea, realmente es en el alcantarillado de Burgos, porque nosotros la aproximación que hemos acordado con el Aguas de Burgos es seguir su plan de muestreo para el SARS-CoV-2, y está basado en el análisis de alcantarillado de Burgos,
otras ciudades utilizan otra aproximación que es analizar las edares. Aquí nosotros hemos pensado que es muchísimo más relevante tener información de diferentes áreas de la ciudad analizando su alcantarillado. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que hemos encontrado este microorganismo, que es complicado establecer prevalencia porque no existe ningún método a día de hoy para determinarlo. O sea, no hay una herramienta diagnóstica para poder conocer y discriminar este microorganismo con respecto a otros. Nosotros lo vimos porque estábamos buscando otros microorganismos y nos dio una serie de crecimientos atípicos, y lo que hicimos fue desnudar su material genético, secuenciamos su genoma y comprobamos que realmente se trataba de un nuevo microorganismo, de una nueva especie bacteriana. Entonces, la relevancia, más allá del descubrimiento de una especie, es que la resistencia que estaba acantonada en ciertas especies está pasándose a especies relativamente cercanas, y eso puede provocar la aparición de nuevos problemas. Eso, digamos, que sería el aspecto más relevante desde un punto de vista de salud pública. En este sentido, el Correo de Burgos pregunta qué efectos tiene esta nueva bacteria y también si se identifica una mayor presencia por zonas de la ciudad, en diferentes zonas. Bueno, la sintomatología realmente es una bacteria muy similar a Staphylococcus aureus. Es una bacteria generalmente oportunista que si el sistema inmunitario del paciente no es adecuado, por ejemplo, lo que sucede muchas veces en las personas que están ingresadas a hospitales, puede favorecer su colonización y provocar una infección y una bacteriemia, una infección generalizada con afectación a diferentes órganos. Es decir, que digamos es un mecanismo de resistencia, tiene un mecanismo de resistencia a todos los digamos, las betalactámicos, es decir, a la penicilina y a todos sus análogos, y hay algún otro tipo de antibiótico de amplio espectro. Entonces, realmente aquí la problemática es que estas bacterias pueden colonizar a una persona con un problema subyacente, y el material o el arsenal terapéutico normal no funcionaría, con lo cual habría que buscar estrategias para tratar de frenar la colonización, que es, digamos, el problema principal en este tipo de microorganismos. Y no sé cuál era la segunda parte de la pregunta. Si se encontraba mayor presencia de esta bacteria en diferentes zonas de la ciudad. No, bueno, realmente ha sido, ha sido encontrada en un punto de la ciudad que ahora mismo no recuerdo cuál es. Realmente es en la zona centro de la ciudad, y realmente el problema que tenemos con este microorganismo es que no hay a día de hoy una herramienta para poder discernirlo de otras. Es decir, a día de hoy no podemos tener un medio de cultivo específico para poder saber si es este microorganismo u otro. Y además, realmente nosotros lo que nos interesa mucho es no solo poner el nombre y apellido de la bacteria X o Y en la resistencia antimicrobiana. Lo que nos interesa mucho es conocer principalmente qué resistencias, qué problemas de fallos en los antibióticos existen o están circulando en la población, porque al final esa es la relevancia desde un punto de vista asistencial. Es decir, lo que necesitamos es dar herramientas a los prescriptores de antibióticos para que los antibióticos que se prescriban funcionen, más allá de que si realmente ese antibiótico va dirigido hacia una bacteria X o Y, sino vamos a tratar de determinar qué mecanismos de resistencia los antimicrobianos poseen para poder elegir el antibiótico más adecuado en base a criterios científicos y de evidencia. La 8 Burgos pregunta si desde el punto de vista sanitario resulta preocupante la localización de esa bacteria. Realmente el problema en sí, como he tratado de decir, el problema en sí de que haya una nueva especie desconocida y que porte un sistema de resistencia antimicrobiano, en la especie en sí mismo es un problema, digamos, podemos decir, menor
o no extremadamente relevante. Lo que sí es relevante es que hemos encontrado en especies bacterianas primero hemos encontrado muchísimas bacterias circulando, resistentes circulando en la comunidad, lo cual es preocupante. Y lo que es preocupante también es que hemos encontrado nuevas especies. Y la importancia de ese hecho no es tanto la especie en sí, sino el hecho de la transmisión de bacterias resistentes, esos mecanismos de resistencia de unas que ya sean conocidas a otras que desconocíamos o hasta ahora no eran resistentes. Pues no sé si hay más preguntas. Parece que no, así que terminamos aquí. Muchas gracias a los dos y gracias a todos por Y ahí conectaros. sí, Verónica. Ah, sí que hay, perdón. Bueno, Respecto al COVID, la incidencia ha sido similar en pocas ha sido similar en Los picos han sido muy similares. Hubo sobre todo un pico cerca de Nochevieja, hubo una pequeña bajada luego las semanas siguientes y luego otro pico ya en torno al 11, 15, ahí hubo otro pico ahí. Y luego a partir de ahí lo que comentábamos antes, un descenso paulatino, aunque realmente las cantidades que ahora tenemos siguen siendo medio altas. O sea, el COVID sigue circulando por la ciudad, aunque parezca que es contradictorio con los datos de infecciones, pero el COVID sigue circulando de una manera, digamos que una cantidad ya media alta. Y solo para puntualizar, no existen diferencias significativas entre las diferentes zonas de la ciudad, es decir, de las 12 puntos de muestreo, que realmente no son 12 puntos de muestreo, o sea, realmente son 12 muestras, pero muchas de ellas están integradas, que recogen a su vez una muestra, es el producto de varias muestras recogidas. Y en un principio sí hay en momentos puntuales algunas que están más elevadas, pero digamos que si hacemos, ponemos la vista en el conjunto, vemos que los valores son similares en todos los puntos. ¿No? Hay una zona de nuestra ciudad que esté más afectada que otras desde un punto de vista general. Sí, hay a veces que puede haber un momento puntual que sí, pero por la tónica, la regla es que los números son similares en cada punto de muestreo o en cada área analizada. no hay más preguntas en sala. De acuerdo, pues por el chat parece que tampoco, así que ahora sí terminamos. Gracias. Buen día.